Bienvenidos a Designaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Rubén Sepúlveda es arquitecto por el TEC de Monterrey y cuenta con los estudios de Master of Arts, Energy, Environment and Sustainable Design por el Architectural Association School of Architecture de Londres. Es fundador y director de la oficina de arquitectos Dear Architects. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Rubén platican sobre su camino profesional de ingeniería, arquitectura, sus múltiples premios, el nacimiento de Dear Architects y los proyectos que tienen puerta con una propuesta que se nutre de las formas y las corrientes modernas. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic y el día de hoy tengo a un querido amigo y a alguien que es una personalidad de la arquitectura en Monterrey, en la arquitectura contemporánea, y me da mucho gusto que nos esté acompañando hoy en día. Rubén Sepúlveda, bienvenido a Designaholic. Muchas gracias, qué gusto platicar contigo. Tenemos pendiente platicar y qué mejor que en tu podcast, ¿no? Sí, no, aparte a mí me encantan esas conversaciones que tengo contigo y creo que siempre he admirado como la perspectiva, que siempre tienes una perspectiva como muy peculiar y muy diferente de los temas recurrentes en nuestras disciplinas creativas. Así que qué mejor que un episodio de podcast para platicar de ellas ahora sí como que en público. Y quiero empezar con tus inicios. ¿Tú eres de aquí de Monterrey? Totalmente de Monterrey. Mis papás, abuelos, por más que le busqué, es Monterrey, noreste, obviamente las afueras, lo que era Monterrey, ¿no? Pero regio por todos lados. Y tú estudiaste arquitectura, pero ¿cómo llegaste al mundo de la arquitectura? Ese es buen origen para un regiomontano de caer en arquitectura cuando no existe. Está interesante porque no hay ninguna referencia en mi familia, no hay nada que me pudiera llevar a yo entender de joven o adolescente lo que es la arquitectura. En general vengo de familia de médicos, o sea, la mayoría de los que estaban, mi papá era médico, tíos de ambos lados, los que eran los como líderes, digamos, ¿no? Uh-huh. Eran, o son médicos, ahorita ya están retirados, algunos de ellos, los que siguen vivos. Entonces, la práctica ha sido bajo esa visual humana del médico, pero bueno, eso podemos abordarlo después. O sea, la parte de cómo se llega a ser arquitecto es que me gustaba mucho la cuestión de las artes. Nunca estuve forzado a hacer la parte de medicina, pero no entendía lo que era arquitectura. De hecho, empecé estudiando ingeniero civil, porque en mi generación de los 90s, que todos mis amigos, mi grupo de los amigos que veníamos de Latin, de donde estudié la primaria y secundaria, todos era pues de ingeniería, o sea, y uno que otro que se iba a licenciatura y era como que la carrilla, porque Monterrey es de ingenieros, etcétera, claro, ¿no? Entonces yo iba a ingeniero civil, cosa que lo sufrí terriblemente 2 años que estuve ahí, porque no era lo que entendía o lo que quería hacer, ¿no? Y en Pero ese momento, aguantaste 2 años. Pues que se supone que bajo la perspectiva de mi generación o de papá, de te metes algo y lo tienes que hacer, o sea, es como claro, que no te puedes rajar, ¿no? Estás en el TEC de Monterrey. Tienes que ser, ¿no? Y decir ingeniero, todo lo demás es menos. O sea, estamos hablando también de hace 30 años. No claro. Entonces, esa parte después empecé a ver porque tenía o he tenido varios personajes que fueron mucha influencia, además de, evidentemente, lo lógico que son mis papás, que se fueron dando para la parte de las artes o de los espacios o de la experiencia que después cuando empecé a conocer a personas que estaban estudiando arquitectura por cuestiones de la vida, me llenaba muchísimo, porque antes de los viajes a Europa, que me tuve la suerte de hacerlos a mediados de los 90s, pues la única referencia arquitectónica, porque los viajes eran de que, pues Texas, el clásico, ¿no? De que Colorado, cosas en Estados Unidos, o sea, como regio, y más en esos tiempos conocías más Estados Unidos que México en general, ¿no? Sí. Entonces, la parte que sí recuerdo haberme hecho este primer impacto de la experiencia espacial, tengo que decir que algo muy básico para un regiomontano era el Museo Marco. Y vas a pensar que es algo, ¿no? O sea, hay algo distinto en este espacio. Es algo muy importante en
en los principios de los 90 que se hace, ¿no? Y yo estaba en un coming of age en esa época, Claro. ¿no? Y qué interesante que menciones Museo Marco, porque también para mí fue un espacio o ha sido un espacio que me ha dado y que me ha marcado, ¿no? Cuando yo empecé la carrera de mis primeros semestres, fue cuando hubo una exposición de Mies van der Rohe en la salita chica, ¿no? En la planta baja, y había un programa paralelo de un curso de historia del modernismo alemán. Entonces, 6 sábados, me iba por las mañanas a tomar ese curso a Marco, que lo dio un arquitecto que da clase en el TEC, de hecho, que ahorita no recuerdo su nombre. Y era un clavadazo, o sea, una cosa súper granular de cómo se dio Mies van der Rohe, o sea, todo lo que hay detrás y este árbol genealógico de la arquitectura moderna, ¿no? De Peter Burns y de dónde viene Peter Burns y luego cómo estuvo Corbusier y Gropius y Mies con Peter Burns y luego cómo cada quien y la Bauhaus y todo ese rollo. Y yo todos los sábados llegaba crudísimo a este gran espacio, porque aparte la clase nos la daban en el auditorio. Entonces, imagínate 10 personas, 12 personas, pero todo el auditorio de Marco, ¿no? Y escuchando un lecture interminable de esta historia. Y ese espacio siempre te hace sentir algo, ¿no? O sea, yo es ahí cuando aprendí con Museo Marco fue que me di cuenta, porque es darte cuenta, porque eso siempre ha estado, como un espacio te puede brindar un sentimiento, una sensación y un sentimiento a veces hasta inexplicable, ¿no? Sí. También hubo otros espacios o otros momentos en ese, te digo, coming of age, que me tocó a principios de los 90s, finales de los 80s, como era el Museo de Monterrey, que no existe, ¿no? Había unas muy buenas exposiciones ahí. Recuerdo una que marcó de Abraham Saludowski, que fue socio de Teodoro González. Tuvo una exposición ahí que evidentemente no sabía nada más que Jacobo Saludowski, el hermano es arquitecto, creo que se acaba de morir o algo así, ¿no? Entonces había una exposición ahí, veías esos edificios y decías, se puede hacer eso. Y empezaba a haber una identificación, porque a pesar de que me atraía mucho la parte de las artes, por cuestiones de ciertos viajes o de la vida o cierta diferenciación de lo pragmático de los ingenieros y de los médicos, etcétera, empiezo a atraer mucho las artes, pero no tenía o no quería o no veía la manera en una ciudad como Monterrey de que me voy a poner a pintar, cosa que me podía traer, ¿no? O sea, mi socio de toda la vida, él quería ser escultor en su momento, ¿no? Entonces, pero pues no puedo ser escultor. Y empiezas a decir, bueno, entonces voy a ser arquitecto porque ahí puedo ser aquí o ejercer más allá que ser un artista ¿sabes? De escultor, o como tenías el prejuicio de ver a los artistas en ese momento de, ¿sabes? ¿No? Que está ahí. ¿Tú dirías que querías ser arquitecto antes de entrar a ingeniería o fue algo que descubriste en ingeniería? Sí, pero no sabía, porque yo no sabía que era un arquitecto. O sea, realmente no, porque a ver, en mis principios, obviamente, cuando estás en lo de vocación profesional, siempre ingeniero civil, ya es que los manejas, ¿no? Sí. Ingeniero civil y arquitectura. Sí, pero soy ingeniero porque ingeniero hace edificios y puentes, etcétera, y arquitecto hacen casas. Irónicamente, la mayoría de lo que hago son casas, ¿no? Pero bueno, entonces como que siempre era de que, pero así de mal informado era la situación en la que estaba y no había una referencia porque en el tanto digo, no hay ni un tío, no hay nadie que fuera arquitecto, ¿no? Después te digo, me di cuenta, ya cuando me doy cuenta de lo que hacía arquitecto, que me gustaba desde un inicio. Y ya se le puede meter el romanticismo que sí, cuando andaba ya nuevamente en los 80s, que estamos en parques, etcétera. Entonces yo hacía los clubs, ¿no? O sea, yo era el que construía o dirigía, ¿sabes qué? Vamos a meternos a la obra y hacemos aquí, no sé, y con los blogs hacíamos cosas o nos metíamos, etcétera, ¿no? Entonces esas situaciones las empiezo a reconocer ya mucho más tarde y entender que sí había una vocación, un entendimiento, pero no había nada que me lo guiara. Entonces no hay un maestro, todo ha sido de buscarle, ¿no? O sea, aquí en este supuesto desierto que hemos estado cada vez generando más contenido artístico o arquitectónico también. Y ese cambio de ingeniería a arquitectura sí fue como un respiro, o sea, sí fue como que luego dijiste, puta, ¿qué estoy haciendo? Me cambió la vida de estar deprimido y de estar en contra del sistema, etcétera, porque estaba reprobando todo, etcétera, o sea, horrible, a sacar los mejores resultados en diseño. Obviamente seguía reprobando concreto y todos los que tenía que ver con esas cuestiones, pero ya me sentía identificado y guiado como joven. Decir, este es mi camino. O sea, ahora sí ya tenía
por dónde, ya no era una edad. O sea, ya me dio una personalidad o una guía de hacia dónde iba mi vida. Y eso pues me hizo que también la apropiara como personalidad desde momento de carrera, ¿no? ¿Y hubo algún maestro que te haya marcado que en este proceso de formación en la carrera? Hubo varios, sin duda, que todavía son maestros, que todavía andan ahí. Principalmente había unos arquitectos jóvenes, ahorita los voy a mencionar. Había otros arquitectos o otros maestros que me reconocían de mi esfuerzo, y eso me hacía que me subiera de cierta manera y decir que lo estaba haciendo, porque necesitaba en ese ámbito. Obviamente siempre tuve un gran apoyo de mis papás en lo que fuera, pero es de que dale, ¿no? O sea, no sabemos ni qué estás haciendo, pero en ese ámbito de decir dale, ¿no? Y recuerdo muy bien estos momentos, por ejemplo, en ciertas juntas, en ciertos jurados, por ejemplo, Eduardo Padilla, el señor de que como que le llamó la atención una vez en un jurado o menciona, y para mí como un señorón como él me volteara a simplemente decir como una aceptación, para mí es algo grande, ¿no? Claro. Pero dentro de esos hubo varios que me ayudaron mucho a la cuestión de la historia o del contenido. No recuerdo su nombre, pero Odriozola, que daba historia, me regalaba libros y me daba cuenta, y era algo así de lo que mencionabas ahorita, el contenido que viene atrás y el trasfondo del diseño que le da sentido, no nomás el diseñar por diseñar, que ahorita podemos ahondar más adelante con eso. Y esa parte de teórica y artística que le daba el fundamento me llenaba muchísimo. Ese me marcó mucho, no lo he vuelto a ver desde que me gradué, pero me marcó. Diego González, el paisajista, fue mi maestro, y él marcó mucho en la parte de no sé si la sustentabilidad, pero la lógica. Me acuerdo que estábamos diseñando, porque hice las prácticas profesionales con él, el Museo del Desierto, y tenía una loma donde tenía distintas vegetaciones que floreaban en distintos momentos del año. Para mí esto era entonces este diseño de esto no es el diseñito, es de que se mueve con el tiempo, tiene una temporalidad, tiene esta cuestión, tiene distinto follaje, cambia. O sea, y el meter el factor tiempo, así entonces fue otro de los aspectos que después me llevó a estudiar lo de la maestría, ¿no? En otras maneras. Bueno, no sé ya por dónde ando. ¿Cuál era la pregunta? No, estábamos justo en eso, ¿no? Como entendiendo esa formación y ese brinco, porque para mí es bastante... me gusta destacar ese tipo de cosas, ¿no? De que o sea, qué huevos, ¿no? Cambiarte de carrera, empezar de nuevo, encontrar otro, o sea, realmente perseguir o encontrar tu pasión en otro lugar. Eso es algo complicado, y creo que es algo de lo que yo he tenido la fortuna de siempre tener como súper claro lo que quiero, a dónde voy, qué estoy haciendo. Y entiendo que eso también a veces es un gran reto para otros, ¿no? Y cuando veo esos cambios y cuando veo esas decisiones, me gusta celebrarlas, felicitarlas, y me interesa, ¿no? Como te decía, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué maestros te marcaron en este periodo? Y bueno, pasas por el TEC de Monterrey, haces esta carrera, haces estas prácticas con el arquitecto paisajista, y ¿cuál es tu siguiente paso? Está muy interesante el lapso que viví, porque yo estudié arquitectura a finales de los 90s ahí en el TEC. Entonces está este fin de estos maestros, o esta fin en el zeitgeist del posmodernismo escultórico, de formas geométricas, ¿sí? Y comenzaba todo este enamoramiento con lo del deconstructivismo, y estaba empezando que si Zaha y que si Enric Miralles, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas también estaba empezando. A mí me tocó media carrera de dibujo a mano y media carrera en AutoCAD. Y no aprendí ni bien ni dibujar a mano ni dibujar bien en AutoCAD. Entonces, todos esos cambios, siendo el regio pragmático, sin una formación de que mis papás se eran artistas ni nada de eso, termino de estudiar arquitectura y digo, no sé nada de nada. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿ahora qué sigue, güey? O sea, no lo entiendo inclusive, porque esto de agarrar el papel en blanco para
inspirarme y diseñar algo, no puedo diseñar nada. O sea, no me viene nada a la cabeza con un papel en blanco. Sí. Entonces, para mí era de que necesito hacer algo. Además, como tuve la fortuna de hacer varios viajes con el doctor Carlos Jiménez a Europa, de backpack, etcétera, entonces como que me abrió el mundo artístico y de Europa mucho cuando era estudiantes. En estos viajes hubo algo que dijeras, no sé, o sea, de nuevo, yo desde la primera vez que vi el Pompidou fue algo que me tronó la cabeza? Es que no puede haber esos lentos porque es toda Europa. O sea, estaba dando que ibas a Moscú, ibas a no sé dónde y te brincabas a estas cuestiones y encontrabas, íbamos a Grecia y escarbábamos y sacabas piezas de esculturas, porque estabas hablando de los 90s que, o sea, tengo pedazos del muro de Berlín, o sea, porque si todavía podías hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, nos quedábamos en hoteles arriba de sex shops y cosas así, no era el hotelito, no había celulares, era rudear. Sí, o sea, nos brincábamos, no pagábamos metro. O sea, sí. ese tipo de cosas. Mi primer viaje a Europa todavía me tocó esto, ¿no? En principio de los 2000, pues todavía tener que imprimir los mapas y la dirección del hostal a donde te vas a quedar y de repente llegabas y es por aquí, es por aquí, es por aquí. Sí. Pues sí, es aquí al final de este callejón oscuro, ¿no? Sí, o sea, hubo esa parte, ¿no? Entonces fue toda la experiencia de la Europa. Entonces cuando yo vuelvo aquí, después de haber tenido eso, y digo, lo único que me va a pasar graduándome sin tener ningún entendimiento de nada, porque no sé nada ni de construcción, ni de dibujar bien, ni de usar los softwares, porque estaba todo así como comenzando. Yo no quiero ser un cat monkey con el arquitecto élite o de moda que esté ahorita, ¿no? Entonces me tengo que ir, güey. Entonces sí, durante muchos años, hasta que me casé con Raquel, me quise ir de Monterrey. O sea, siempre como que iba y no podía irme, y sí, porque ya es que Monterrey es muy arraigador, ¿no? Entonces era de que me tengo que ir a Europa y me voy a Europa para estudiar la parte de la maestría. Primero estuve en Francia y luego ya me fui al Architectural Association, pero yo iba con la intención de estudiar el DRL, que es el Design Research Laboratory, que era la experimentación, porque tenías que hacer eso si querías ser arquitecto de los buenos. Si ibas a los otros, todo es de que menos. Housing and Urbanism, Environment and Energy, no. Es que ser el diseñador de DRL que hace lo que hace Saja, ¿no? Que Saja es de la AA de ese programa, ¿no? Pero yo estaba huyendo de esa cuestión que no entendía nada. O sea, ¿cómo diseñas eso? O sea, si no se puede construir así, ¿cómo llegas aquí a Monterrey a hacer eso? O sea, no se puede. Si aquí pegas block y tal, el plafón de tal manera, etcétera, ¿no? O sea, no, y aparte no me hace sentido. O sea, entonces yo iba con eso, pero yo quería el estar en cierto estatus de escuela y esa era la buena, pues quieres estar en la buena. Entonces, cuando voy ahí y estoy en las clases y estoy en la exposición, previo a entrar, digo, me empecé a friquear. Dije, no, esto no es a donde yo voy. Yo necesito sentar bases. Toda la cuestión de sustentabilidad, de environment energy no existía. O sea, estaba apenas como que volteándose a ver a eso. Fue cuando me pongo en el Architectural Association a decir, pues yo quiero el Environment, Energy and Sustainable Design, pero yo me chocan los techitos verdes. O sea, en ese momento y todavía. Pero me empezó a dar una cuestión de fundamentos iniciales con el que el papel en blanco ya no era un papel en blanco, es movimiento solar, ventilación, iluminación. Entonces, y empezaba a salir bajo criterios con el programa un proyecto basado en el contexto, cosa que siempre ha sido la base de eso. También, por favor. Pero creo que me estoy adelantando. O sea, no sé. No, al contrario, adelante. O sea, no hay una estructura fija y el chiste es como entender este recorrido y llegar al día de hoy. Y para mí es muy interesante, pues eso, ¿no? O sea, cómo queriendo estar fuera lo logras, ¿no? Porque es un logro irte fuera, ¿no? Estudiar una maestría, sobre todo una maestría en el AA, es de los programas, o al menos hoy en día es de los programas más prestigiosos o las escuelas más prestigiosas de arquitectura. Y ya estando allá, ya terminando tu maestría, viviendo en Londres, o sea, eso está bueno. Pasa? Entonces, ya escapándome de aquí y queriendo y encontrando y ya pudiendo más o menos encontrar los principios de diseño. No los tenía antes. Antes no podía diseñar. Antes tuve unas revisiones finales en mi carrera en el TEC
bastante ridiculizadas por varios jurados. Ya sabes que antes eran mucho más todavía, pero antes era mucho más nazis en el aspecto de humillación y de, o sea, etcétera, etcétera. Claro. Cosa que se ha ido de buenas que ahora perdiendo. ya te cancelan, ¿no? Sí, que trata también en un inicio, evidentemente lo hice como profesor, pero he tratado de que esa no es una manera productiva de enseñar. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces me di cuenta que mi educación de diseño en esos momentos había sido complaciente, donde, a ver, si a estos jurados o este profesor dice que estos tipos de arquitectos son los que hay que ver, pues entonces empiezas a poner un Frankenstein de pastiche porque quieres decir, es que así como lo hizo Louis Kahn y como lo hizo no sé quién, empiezas a poner eso cuando es ridículo el proyecto que estás mostrando. Y después dicen, después de que te dicen, debes de hacerlo así, y luego lo haces así, te dicen, es que te estás copiando de aquel. Entonces había esa confusión, ¿no? Pues si yo no sé hacer nada, entonces estoy tratando de hacerlo como me dices que debe hacer. Aparte tienes una inseguridad terrible después de que todo el tiempo te están diciendo que eres malísimo y tú quieres complacer, entonces no puedes ni pensar. Pero bueno, entonces después al tener el conocimiento que realmente siento que me hizo encontrar la parte contextual, que fue en el inicio en el Architectural Association, fue, te digo, la parte de contexto climático, que me llevó después a seguir estudiando y a profundizar bajo esa línea hasta llegar a lo que es la cuestión psicológica espacial basado en la iluminación, etcétera. Entonces, ya estando allá, nuevamente está el dilema entre cuestiones personales y no, pero estaba el dilema de que si yo estoy aquí, nuevamente vuelvo a ser un Cat Monkey, pero ahora con Saja. Uh-huh. En ese momento todos iban a Norman Foster y un poquito después de mis generaciones todos iban con Saja. Eso siempre ha sido como que de donde sacan ahí el personal. Sí, yo recuerdo una foto de una oficina de Foster, creo que al lado de un río, que era como un mall abierto con cientos y cientos de arquitectos. South Bank, ¿no? Ahí está. O sea, era impresionante. Y sí, se entendía que pues de ahí es donde lo sacaban, ¿no? De ley ahí. Sí, en ese momento, ahorita no sé. Ahorita te digo que hay muchos, no sé si todavía, pero hasta hace unos años todavía Saja. De hecho, uno de los principales de Saja es del TEC y del EA, Edgar Payán, ¿no? que es de Chihuahua, pero es compañero mío de generación. Sí, y hay un compañero mío que bueno, amigo de amigos, porque pues, él era arquitecto, Ricardo Sosa, que estuvo creo que con Saja y luego ahorita estás con Heatherwick, con lo último que me quedé que estaba con Heatherwick, y lo trajimos aquí a dar una conferencia en algún momento, algún Decode. De ley ahí también, ¿no? Entonces, volviendo a la parte de que entonces estás allá y digo, ok, voy a hacer eso, que supone que es lo que no quería hacer en Monterrey. O según en mi alucín, porque en este momento estamos hablando que estamos en el 2001. Para poner timelines. Sí. Estamos en el 2001. Entonces, ya me voy a regresar acá. En ese momento no había casi nadie, había muy pocos que habían estudiado fuera. O sea, era raro uno que otro que había estudiado una maestría fuera. Todavía en mi generación no existía todavía el hecho de que se van de intercambio. Había un verano a Quebec y había salido uno que se iban a Italia, no me acuerdo a dónde, ¿no? Pero era lo que había y ya no había más, ¿no? Entonces el hecho de yo irme ya hacía de que, pues wow. O sea, entonces cuando digo voy a regresar a Monterrey, tengo un chorro de amigos que están haciendo empresas o las que empiezan a trabajar, ya sabes, ¿no? Las empresas de sus papás, etcétera. Pues sin duda voy a tener trabajo, ¿no? Y propio. Y en Monterrey yo puedo hacer lo que sea. Agarras a un contratista y haces lo que sea. Eso pensaba. Todo se me hacía mucho más fácil, ¿no? De lo que realmente fue. Pero es lo bueno de la ingenuidad, ¿no? Y de ser joven y de que crees que todo lo puedes y que de que todo sale, ¿no? Y luego ya que llegas, pues no hay nada de eso, porque no tienes nada, güey, de un portafolio, de una especie más que algo que a ellos no tiene ningún valor, de una escuela que ni siquiera habían escuchado. Claro. No hay nada. Entonces no hay nada. Y tampoco puedes dar clase porque hay fila para dar clases y tal, ¿no? Entonces, ¿por dónde te ibas, no? Entonces, después de un periodo muy difícil ahí en mi vida, de no encontrar trabajo, de estar ahí como medio, ¿qué haces? Según tú venías con inflado de esas cuestiones, pero no sirve de nada, ¿no? Inclusive me pasó la experiencia con un arquitecto,
conocido y amigo tuyo, donde yo había aplicado, decía, es que voy a aplicar, tengo que trabajar ahí y con tal sueldo, ¿no? Y ya iba, o sea, más o menos ya iba a entrar y de repente sabes que siempre no. Va a entrar esta persona recién ingresada sin una maestría que yo tengo o sin poco más de edad y estamos cobrando lo mismo. ¿Por qué? Y pues no importa. Después me di cuenta que todos estos arquitectos, cosa que tenían razón, que era porque yo iba a entrar con ellos, iba a estar con ellos para ir a hacer lo mío. O sea, entonces claro, de esa manera era, pues lo veían desde un inicio, ¿no? Sí, sí, sí. Y era la realidad, aunque entonces nunca tuve esa oportunidad. Después tuve una oportunidad de una asociación, no era como empleado, ¿no? Una asociación que estuve trabajando un año y ahorita vamos a pasar a otra etapa, ahorita nos volvemos, donde había esta necesidad de trabajar y acababa de cambiar al gobierno y se enteran que yo había hecho estos estudios de la tesis de vivienda sustentable de interés social en Monterrey y se enteraron y me mandaron a hablar, ¿no? Y ahí es donde entro no me acuerdo en qué año, 2003, 2004 al Instituto de la Vivienda de Nuevo León, ¿no? Que es donde ya empezamos a hacerlo más interesante en las cuestiones de que ya tenía cosas que hacer. Y en un momento muy interesante para Nuevo León, ¿no? Digo, creo que no ha parado ese crecimiento exponencial, pero justo después de los 90s, principios de los 2000s, con todo lo que pasa en la economía, con todo lo que pasa en esta apertura de comercio y la gran industria en Monterrey que se hace aún más grande y empieza todo este tema de la vivienda como algo crítico y bueno, algo que también es muy criticable en México, ¿no? Y en Nuevo León y de hecho, mi puesto era como de innovación y de la vivienda. O sea, yo hacía los proyectos especiales, los que eran los distintos para poner en ejemplo a los desarrolladores, a los trabajos, que fue posteriormente donde el trabajo de tesis, que no lo platicamos ahorita, pero ese trabajo de tesis es el que gana el Premio Nacional de Vivienda, que me dan en Los Pinos, que también la historia está buenísima, ahorita te la platico. Sí, por favor, ¿no? Dime cómo acabaste un arquitecto de Monterrey en Los Pinos, güey. Pero yo tenía, para eso, mi tesis, o la tesis, porque o sea, eran unos estudios ahí más o menos de la vivienda de interés social de la línea 2 que había lanzado el PAN y Fox a principios de los 2000, porque ahí me interesaba dar por mi país, porque me habían conseguí la beca para ir a estudiar allá y como que ya se sentía que debía regresar. Entonces la hice en los estudios bioclimáticos de ciertas viviendas de interés social, porque era cuando antes de irme, era cuando salías por Santa Catarina y empezabas a ver todos estos mundos de casas, pero era como que medio novedad, ¿no? Esas cajitas blancas. Y era impresionante, que antes eran más grandes, ¿no? Que eran las de la línea 2, te digo que eran de 90 metros, no, 64 creo. ¿Y ahorita las están haciendo o después las hicieron de cuánto? Las de Calderón fueron de 40 y tantos. Y había el pie de casa que era de 21, pero cada uno tiene sus pormenores y podríamos tener una plática de puro interés social. Claro. Al día de hoy, desde esos inicios. Es un tema que me ha interesado mucho, que es porque como tiene que ver todo lo económico y social y condiciones de mercantiles. Que es justo como que el pie que estaba dando yo ahorita que estaba metido en este tema, ¿no? Porque al final, pues sí, o sea, a mí también como esa intersección de tantas cosas que están pasando y entender los problemas actuales, que son cosas que estamos arrastrando o es una bola de nieve que se ha creado por decisiones, muchas veces decisiones como estas, ¿no? Como vivienda, ¿no? Sí, y el decidir que vamos a poner una vivienda en casa de la fregada donde no hay, apenas si hay servicios y hay un camión que pasa y, o sea, que empieza a tener como todas estas otras problemáticas. Es un tema complejo porque esa se hace debido a una necesidad anterior y luego tiene que ver bajo los costos, los terrenos. Realmente se da esas condiciones porque la única manera de dar esa casa accesible era porque necesitabas tener un terreno accesible para su venta, ¿no? Y lo daban los créditos Infonavit. Pero bueno, ese es un tema larguísimo, muy interesante de cómo se dio esa cuestión. Pero cuando yo hago ese estudio y lo presento en el AJ, pues, ¿qué es esto de casitas terribles? O sea, entonces queremos acá.
Entonces tuve mucho problema al final con mi tutor. ¿Sí? Además de que tenía muchos problemas personales en ese momento, tuve problemas con mi tutor en base a la aceptación para empezar, de esa temática. Y es que esto es lo que tengo que analizar, porque tengo que reducir el consumo de estas gentes en energía, etcétera, etcétera. Y eso no es sexy. Y eso pues no, eso no es, no, porque necesitabas algo más. Total, ahí hubo unos problemas, etcétera, etcétera, y se decide que necesitaba volver a generar ese estudio, ¿no? Pero mi maestría ya no existía. Entonces ahí se queda trunca. Bueno, entonces vamos a ver qué se hace después. Pero me quedé tan ardido de esa cuestión que fue cuando decido que se tenía que probar que funcionaba. Que es cuando ya con el Instituto de la Vivienda se hace la oportunidad con la Comisión Nacional de Vivienda, etcétera, se construye, se prueba que ahorraba, etcétera, etcétera, todo lo que sea. Y luego voy con ese premio y se lo llevo al tutor. El tutor que sobre que yo quería demostrarle algo, pero obviamente era más mi terapia que necesitaba demostrarle, ¿no? Pero bueno, lo interesante de ese premio es que hay varias historias así. Es que yo aparezco, a pesar de que era hecho por el gobierno del estado, pues yo aparezco inscribiendo un premio hacia el gobierno federal, que en ese momento estaba Calderón, ¿sí? Que era el PAN. Entonces había un conflicto entre Nuevo León con Natividad González Parás o Rodrigo Medina, que son los dos que me tocó ahí estar, con el gobierno federal, ¿no? Entonces ponían ciertos proyectos que concursaban, pero al momento que se daban cuenta o que no, que era y que era el gobierno, pues no, porque no puede haber esa cuestión, ¿no? De premiar al otro. Entonces, este proyecto que no le daban como que tanto crédito, pues pónselo a nombre y yo salgo ahí de que ponen a mi nombre, ¿no? Pero ¿por qué tenía yo que estar bajo un proyecto estatal, etcétera, en mi nombre, ¿no? Y gana. Y por eso yo aparezco como principal ahí, ¿no? Pero pues yo era un coordinador, ¿no? Que estaba en ese momento ahí, ¿no? Y aparezco por esa cuestión. Y al momento de haber hecho esa cuestión y ser reconocido, porque también gana el premio ahora CEMEX, etcétera, ya tenía esta cuestión de credibilidad. Y ahí para mí ese proyecto fue no el que me paré, pero el que ya me creía la gente. Y decides salir, o sea, ese es el momento que tú decides salir y perseguir lo tuyo, o cómo es esa transición de estar en el instituto a fundar Dear Architects. Eso está bueno. La situación que pasó ahí es que siempre quería yo tener mi oficina. Ese era mi sueño, estar en México, ¿no? O sea, tener mi independencia, ¿no? Pero obviamente ahí estás con un sueldo y tienes miedo de salirte, qué vas a hacer afuera, etcétera, etcétera. No sabes que la obra es compleja, dónde vas a conseguir a alguien que te invierta en arquitectura, sabes que es mucha lana para hacer los proyectos, todo eso, ¿no? Entonces, dentro de estos aspectos, tenía mi oficina a un lado porque en un inicio me contrataban por fuera para hacer estudios bioclimáticos de soleamiento, vientos, etcétera, que están, porque yo venía con los últimos softwares de Londres, ¿no? Que ahorita ya no existen, no sabes nada. Entonces, alguien me contrata, un arquitecto, donde trabajaba con mi actual socio, que llevo trabajando con él 17 años, y estaban ellos trabajando ahí y veía las capacidades de este otro. Yo no tenía nada. Entonces, y lo veo y digo, pues yo quiero asociarme con nosotros porque es exactamente lo que necesito como contraparte de lo que yo hago. Necesito a alguien más, pero no sé quién, ¿no? Y total, empezamos a trabajar en ese estudio, se hace esa casa y después empiezo a tener ciertos trabajitos de análisis o de casas y fue cuando íbamos a seguir haciéndolo juntos. Hasta que se vienen trabajos más grandes basados en la credibilidad que daba lo del premio nacional y etcétera. Y que nos dicen, oye, haznos una casa, y una casa casi de 1000 metros, ¿no? O sea, ahora empezamos así a lo grande. Y no, ok, pues ya no puedo trabajar y no puedo trabajar en el gobierno del estado y teniendo esto y aparte ya tenemos algo de trabajo. Y es cuando decido salirme, ¿no?
que esa es otra historia, porque fue cuando estaba lo de las anacuas, ¿sí? Las anacuas, el proyecto de Elemental, que se empujé un poco para que contrataran un arquitecto, porque lo que hacía yo no tenía la relevancia para poder llamar a la academia a la vivienda social, que antes nadie la pelaba, ¿no? Entonces se requería a alguien de renombre para o maneras, en este caso, de tomar el tema de la vivienda vertical y densa para que se llamara acá. Pero yo le decía, pero es que ahora ya lo voy a hacer desde mi oficina, este nuevo proyecto, y me vas a subcontratar como gobierno. Y dijo, no. Adiós. Y fue cuando también contratan directamente a Aravena. Probablemente lo hubieran contratado de la misma manera, porque se necesitaba un nombre para llamarle vivienda social. Pero bueno, ya revolví temas. No sabía que había estado involucrado en ese tema del proyecto de Aravena aquí en Monterrey. Pues más o menos, digamos que puse el libro en los donde tenía que ver de que, pero eso yo lo voy a hacer. Claro. Y me dijeron, no, lo va a hacer él. Mejor lo va a hacer el chileno. Pero al mismo tiempo fue de que ya Dios, ¿no? Y fue sí. cuando ya empecé formalmente, más bien solo, a tener el trabajo de la oficina. Tu nombre el nombre de tu despacho de Dear Architects, desde la primera vez que lo leí, me llamó, me gustó. ¿Cómo sale ese nombre? O sea, ¿cuál es la historia detrás de ese nombre? Hay dos maneras o dos razones. En un inicio, en el 2006, cuando empezamos con esto, no se llamaba así, se llamaba AOS. Era Arquitectura Orientada a la Sustentabilidad, ¿no? Posteriormente, por otras razones, etcétera, se decide, por otras asociaciones, etcétera, se decide hacer el cambio de nombre, ¿no? O sea, una cuestión que fuera. Entonces había la vertiente de esta cuestión de Dear Architects como la cartita Santo Claus, como lo cínico que es Dear Architects, queremos todo eso, ¿no? Entonces esa era la parte simpática por un lado, ¿no? La parte para mí formal es que Dear Architects es diseño y edificación arquitectónica. Ok, eso no lo sabía. Son esos dos, ¿no? Diseño y porque también el interés era edificar, es algo que siempre hemos estado muy pegados, o sea, creemos mucho en construir o las piezas, etcétera, no nada más el proyectar de gabinete. Claro, ¿no? Y creo que también de nuestra amistad y lo que te conozco, ¿no? Creo que eres alguien que le importa tanto lo que hace que buscas estar involucrado en que se ejecute bien y en que llegue, o sea, que como tú dices, ¿no? Que no solamente es el plano, sino que también es que se hizo bien y que se construyó bien y que está... Es una gran lucha esa en la informalidad de la construcción. O sea, es muy complejo, ¿no? Pero eso se fue dando porque en un principio tenemos esta casa, la muy grande que te digo que en 2006 en Vista Hermosa, donde nos involucramos completo, pero dijimos que nosotros no podemos construir, es una responsabilidad muy grande y no teníamos esa experiencia. Y nosotros hicimos el proyecto, hicimos planos y ejecutivos, todo lo que teníamos la capacidad de hacer, pero a la hora de construir, de que no. Entonces pero yo te voy a ayudar todo lo que pueda. Íbamos y entrevistábamos a ciertos constructores, pero el presupuesto se iba a una cosa loquísima, ¿no? Total, el cliente se va con un contratista que fue un gran maestro para nosotros en la cuestión. Era el contratista de Oscar Bulnes y toda esa generación, ¿no? O sea, ya era un señor grande. Pero es fecha que hace rato que me habías hablando por teléfono, estaba hablando con uno de los trabajadores de ese, que era un joven cuando trabajaba con estas generaciones, que todavía seguramente le trabajan a Fernando López o todo ese grupo, ¿no? Entonces nos daba miedo manejar ese dinero y responsabilizarnos por la construcción. Pero lo que hicimos en el primer caso, porque ya habíamos hecho una casa antes, más chica, donde puro proyecto y supervisábamos, pero informalmente. Entonces, y cometieron un error garrafal donde se equivocaron en el desplante, fue 1 metro, quedó una rampa gigante, etcétera. Entonces veíamos cómo lo que se hacía, nosotros también lo podíamos hacer. O sea, ¿no? Entonces empiezas a agarrar confianza y decir, es que mira cómo lo hacen. O sea, si lo hacen así, no. Entonces, en la otra casa grande, nosotros nos metimos en una supervisión tan fuerte, diaria, todo el tiempo, etcétera, donde aprendimos mucho, pero también todo eso de que todo esto nosotros lo estamos haciendo, no es de que lo podemos hacer y ya lo hacemos, pero no lo cobramos.
O sea, entonces fue el segundo paso, ¿no? También antes de eso me pasé otro con los ejecutivos, ¿no? Era de que, oye, pero es que nosotros no sabemos que si las tuberías, que si la estructura, que si todo eso, es que esa parte tiene que... Y también es otra parte que ya después lo veíamos y si estas chileradas nosotros las podemos hacer mucho más profesionales y cuidando el diseño, etcétera. Entonces fue cuando nos involucramos ejecutivos, nos empezamos a involucrar a supervisión, hasta que al final dijimos, tenemos que hacer todo. Pasa la construcción y luego lo mismo con permisos, por te platicaba la vez pasada, de que se acaba el permiso. Este es el permiso de lo que vas a hacer. Ni es el proyecto. O sea, ¿qué es esto? Güey? Entonces ya te metes hasta los permisos, fui a dar a hacer todo, ¿no? Que ahorita que es algo muy complejo, pero sí terminamos haciendo todo de todo. O sea, y eso es lo que todavía más o menos hacemos. Cada vez que nos tratamos de desligar de algo, siempre volvemos otra vez a que ya lo hago. O sea, sí, ya, claro. Y en este arranque de tu proyecto como ya Dear Architects, ya tú con tu socio, ¿cuál crees que fue como ese primer big break? O sea, la cuestión fue nuevamente otros golpes de credibilidad, ¿no? O sea, donde tú tienes esta situación donde ya empiezan a hacer unos proyectos, tenemos esos proyectos iniciales donde cuando eres muy joven y tienes tus proyectos iniciales, metes todo. Entonces, todo, la luz de acá y por acá y o sea, los materiales, etcétera, ¿no? Entonces empieza a haber una poco a poco siempre hay una madurez. Empieza a haber esta madurez de decir, cálmate un chorro, güey. Concéntrate, dale contenido, hazle con eso, empieza a ver la relación con la materialidad, obviamente siempre con la cuestión contextual, la cuestión de iluminación, y empezamos a ver que, porque lo ves con otros, lo ves en general, que lo estamos haciendo bien y que nos estaban reconociendo por lo que estaba pasando. Entonces, eso es cuando empiezas de que, pues nunca fui yo el reconocido en la escuela, nunca fue, o sea, y ahorita ya empieza a agarrar esa forma de que, oye, que hay que ver lo que están haciendo. Estamos hablando de mediados de los 2000, ¿no? O sea, tal vez late 2000s, ¿no? Que fue más o menos cuando nos conocimos. Y empezamos a hacer ciertos proyectos canónicos basados también en esta credibilidad que se estaban teniendo. Entonces, como que ya te la crees de que te das un paso más forward a una cuestión más, y es cuando ya empiezas a ver esas cuestiones, empiezas a ver que te voltean a ver inclusive la Ciudad de México, empiezas a decir que, oye, estamos haciendo algo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos valores de hacer lo que estamos haciendo, no? Porque siempre ha sido esta cuestión crítica. Nunca me he creído, o sea, de todos estos arquitectos que se creen, o sea, ¿cómo te crees si eres un arquitecto diseñador que te la pasan modificando tus cosas, o constructor que es de lo más vil ahí? O sea, entonces siempre es justificar la arquitectura. ¿Para qué? ¿Y por qué haces esto? Pues entonces siempre como que medio golpeado, entonces siempre te hace tener o buscar un contenido en tu pieza. Entonces siempre y hay una evolución. Siempre que hacemos algo y que sabes que nos estamos ciclando dentro de lo mismo, tienes que cambiar, pero que no se vea tan cambiado que forzado, que sí te cambia. Entonces, creo que hay una línea en nuestro trabajo donde se ven todos esos cambios y evoluciones y experimentos, pero tendría que ponerse en un timeline. Mira, aquí pasó esto, aquí estaba pasando esto y cambiamos. Pero siempre hay un proyecto que marca un antes y un después. Es que eso es complejo para mí decir, pero es que hay un antes y después en muchas vertientes. O sea, te puedo decir, la primera que te dije de Vista Hermosa, sin duda fue la que podemos hacer esta casa de 1000 metros con esta complejidad, ¿no? Y luego viene otra casa como la casa de uno, de que mira, esta es una casa paradigmática para esta ciudad y como muestra, ¿no? Y luego hay otra que se hizo, mira, esto es para competir con la casa de desarrollador repetitiva, ¿no? Entonces, y ahí se hace otra vez. Pero cada una de ellas tiene distinto contenido y distinta línea. No te puedo decir cuál fue, porque para mí todas son otro. Es que acuérdate que nuestros proyectos duran mínimo 3 años. O sea, son unos cambios de vida y te estoy mínimo en que lo diseñas, en que sale el permiso, que se construye, que se para, etcétera. Es mucho tiempo. Tal vez puede ser menos, pero casi siempre te llevan mucho tiempo. Entonces,
todos son muy cercanos. Eso es lo que quiero decir, a lo que estás pensando, O sea, a lo que estudias. Es etcétera, difícil ¿no? escoger el hijo favorito. No, sí, porque también son parte de tus años de vida, de pensamiento, etcétera, ¿no? Y en todo o sea, bueno, estamos hablando como de los inicios. Creo que recientemente en nuestras últimas pláticas me has compartido cosas que para mí a mí me emocionan, ¿no? Que te estén invitando a Holanda, a Verlaje, que estés haciendo ahora arquitectura en la Ciudad de México, cuando siempre yo pienso en ti, pienso en la arquitectura de Monterrey, como en esta cara. Sí, sí, sí. Creo que eres parte de una generación de arquitectos contemporáneos, tal vez una generación arriba de mí, pero no muy distante tampoco, ¿no? Creo que me tocó, o sea, digo, sí, no recuerdo bien, no sé si tú te recuerdas cómo nos conocimos, pero pues fue porque yo estaba empezando a hacer cosas y ustedes, tú y tu generación, o los 2, 3 de tu camada que tengo una buena amistad, pues ya estaban haciendo cosas también. Entonces también como era un momento muy padre de intercambio pues sí, de ideas, de conocer, de platicar, ¿no? Y ahora, de ese momento donde nos conocimos, donde empezamos a cotorrear, ahora ver que estás, como te decía, ¿no? En un escenario tan importante como Verlaje, haciendo casas en la Ciudad de México. Lo que hiciste en casa también es como súper interesante, ¿no? Como platícame ahora de lo que está pasando actualmente en esos años recientes y cómo se ha ido, cómo ha sido esta evolución y cómo has llegado a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Es un proceso de maduración muy interesante, como estas, inclusive hasta de la misma documentación, ¿no? O sea, entonces tenemos una primera etapa y luego hay un rompimiento mucho más contextual, donde creo que un parteaguas es la Casa Taller Tampiquito, donde se transforma la caja, se hace una cuestión de una lectura contextual con el barrio. Se hace algo distinto que después también volvemos a seguir evolucionando cada vez. Luego empezamos a hacer, hay una serie de casas o de proyectos muy tectónicos que todavía ahí estamos empatando con otros. Luego volvemos otra vez a la cuestión estereotómica del volumen. Siempre con ahora lo que se ha interesado o hemos estado muy interesados a pesar de hacer la pieza como tal, es toda esta cuestión que me choca hablar porque es muy trillado, pero toda esta cuestión de la experiencia espacial y la luz y el rebote, etcétera, porque todo el mundo trata de justificar la arquitectura bajo eso. Entonces, después de entender la etapa esta del diseño bioclimático, hubo un entendimiento de cómo relacionar a la arquitectura o al espacio, no como la pieza, sino con su contexto espacial, y después con la cuestión de cómo te afecta eso a las personas o a los que viven, y luego cómo se relaciona eso a lo que viven a la parte cultural. O sea, entonces, me refiero a cómo generas cultura en base a tus piezas o espacio, o cómo la traes, ¿no? La historia, las relaciones, de dónde viene algo que te guste. ¿Sí? O sea, ¿por qué a alguien le gusta algo? ¿De dónde saca eso? Porque muchos te dicen, entonces esas relaciones de la parte de tus vivencias, de los contextos, y tratar, por eso decías de lo de Monterrey, tratar de que emerjan de esas condiciones históricas, contextuales, etcétera, es algo que hemos estado muy interesados. Entonces se volvió en un inicio de una pieza como tal, a pesar de que sí tenía las cuestiones de iluminación natural, etcétera, algo mucho más de sitio. ¿Sí? Eso ha sido un gran interés. Siempre lo ha tenido, pero antes ahora es más evidente toda esa cuestión, ¿no? Entonces hemos empezado a tener mucho menos interés. De hecho, los últimos 2 proyectos o 3 ni siquiera los he fotografiado. O sea, ya como que ya mucho más introspectivo, inclusive nuestra labor, más que estar, es lo que te platicaba la vez pasada, porque no sé actualmente cómo se promueve. O sea, en Instagram, o sea, no, es vacío, no, o sea, ¿dónde das contenido dentro de lo que haces cuando tu pieza
una fotografía no es un contenido, si tiene todo esto que tiene para hablar por sí solo. O sea, video tal vez para recorrerlo o una justificación, pero también el hecho de justificar también es vacío, de que "Hey, esto lo hice por esto y por también es o sea, boring, ¿no? Lo tiene que tener, pero no lo tienes que estar anunciando, ¿sí? Entonces, las últimas etapas, a pesar de que hay mucho contenido, pero nos hemos vuelto mucho más, premios no aplicamos, o sea, porque premios, ¿quién te va a premiar? La marca tal de productos, el no sé quién, o sea, hay muchos premios que al menos que sean jurados dignos y propios, pues obviamente le entras, ¿no? Pero casi todos son por show, ¿no? Entonces estamos más interesados en dar la plática, por ejemplo, que te invitan a Verlaje o te invitan ahorita, como te mencionaba, a ser el tutor del antes Fonca, para hacer todo, pues, está bruto, ¿no? No. Y en esas experiencias o sea, al final tú también, una de las cosas que siempre admiro de ti es que estás en ese ciclo en ese círculo de dar de regreso algo, ¿no? O sea, eres maestro en el TEC, eres tutor del Fonca, no, ya no sabemos cómo se llama ahora, pero lo que antes era el Fonca, eres tutor de eso. O sea, vas y das charlas a Holanda. O sea, ¿cómo entra eso o cómo ubicas tú eso en tu cabeza o en tu manera de hacer las cosas? El estar en este contacto con nuevos arquitectos, con gente joven, con dar clases. Esto se vuelve muy, muy personal. Esos espacios se vuelven como para estudio propio, ¿no? Tú quieres investigar un tema y utilizas eso, pero realmente esos espacios de dar clases se utilizan para poder entender o justificar o tener el tiempo de darle el pensamiento de siempre de qué estamos haciendo, o sea, qué es arquitectura, para qué haces esto, o sea, es necesaria, o sea, porque si tú desapareces la arquitectura, pues el mundo sigue igual, o sea, no pasa nada, güey. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy luchando tanto que se haga? Porque es una labor titánica que se construya correctamente y lo que Pues tú de pusiste. 3 años ya lo platicamos. Etcétera, etcétera. Y que es para que entre la lucecita y se vea la texturita y que todo eso vale la pena, güey. O sea, realmente todo tu esfuerzo para esto. Entonces, todo el tiempo hay una cuestionamiento de qué es hacia dónde vas, qué empujas, qué sirve para lo que vale la pena. Entonces, las clases y las charlas principalmente es poder entender qué es esto, qué estamos haciendo, ¿no? O sea, entonces, estas pláticas es poder ponerlos en su lenguaje, en su contexto, en Alemania, en España, donde sea, y que vean cómo se hace aquí o para qué sirve la arquitectura aquí o qué haces aquí o qué transmites o qué quieres que diga esa arquitectura, ¿no? De acuerdo al contexto, nuevamente, ¿no? Entonces, las clases es nuevamente para preguntar eso, o sea, nuevamente, ¿para qué estás haciendo esto tú? O sea, todos pobres estudiantes, ¿qué van a hacer? ¿Tú crees que a ti te faltó en ese momento de estudiante que alguien te preguntara eso? Sí, sin duda, o sea, estudiante del TEC. Lo que más me ayudó como estudiante en el TEC fue la crisis de que no hay nada, porque eso te hace que te despiertas, que te muevas, ¿no? Entonces eso es lo que creo que hace mucho, pero no está mal que lo haya hecho. Después de estar mucho criticando o sentido con el TEC, de que es que no tuve lo que necesitaba estar preparado, entendí que esa es la escuela de arquitectura. Hay de todo, hay esto, pues tú tienes que hacer tu propio significado, güey. Claro, y es algo que yo le digo mucho a mis alumnos, ¿no? De que, a ver, o sea, pues yo tengo una manera, yo tengo una formación, yo tengo una visión y no es que sea correcta o incorrecta, es mi visión. Y tú en la carrera, y se lo digo bien claro a mis alumnos, sobre todo porque me gusta dar clases a los jóvenes, a los más chavitos, y les digo, en esta carrera tú lo que te tienes que encargar es de conocer muchas visiones, de hacer ejercicios con todos tus profesores, con las maneras y con sus visiones, para que después construyas la tuya, ¿no? Y porque sí, luego a veces pues es muy difícil desapegar, ¿no?
lo que tú ves bien, lo que tú ves mal, como tú haces las cosas, ¿no? Entonces siempre tiene que haber como ese disclaimer, yo creo, ¿no? De esto es mi visión, estos son mis cuestionamientos para ti, pero tú también tienes que construir la tuya, ¿no? Por eso, pero ya muy tarde entiendo que la parte de esta educación, al menos en arquitectura artística, esto es la crisis de vivienda, la crisis económica, la crisis social, lo que sea. ¿Qué vas a hacer con tu instrumento, que es la arquitectura? ¿Qué vas a hacer para esto? O sea, tu persona, tú tienes tus valores que tienes en tu caja de herramientas, que es la arquitectura, vas a actuar dentro del contexto que existe, que es esto. ¿Qué vas a hacer? Entonces, esa parte yo la entendí hasta mucho después. Yo pensé que me iban a dar la sopita en la boca en una educación y que ahora sí ya sé hacer cosas. No, al contrario, son unas cachetadas de que no es nada, pero bueno, ahí te van unas herramientas que tienes que pulir y sacarle filo para que después ya, y esas herramientas son unas maneras de pensar. No me refiero a las cuestiones técnicas que muchas veces quieren como que ese es el asset de, no es que saben tanto software, no es cómo les enseñas a pensar para que después hagan dentro de su contexto que es distinto al que tuvo el profesor. Claro. Y bueno, ahorita aprovechando que estamos como en este tema de educación, en este recorrido de tu carrera, ¿tienes algún aprendizaje o algún consejo que quieras compartir con nuestra audiencia? Pues es esa parte de mantener más allá que estos títulos o lo que sea, es esta hambre de investigación por cualquier temática que les llame la atención, que esa educación o ese research lo vas a permear a la parte interpretativa de lo que estés diseñando. Entonces, en vez de meterse mugrero constantemente, ese mugrero sin querer lo vas a permear a lo que estés haciendo. Entonces requieres darle a tu investigación y darle pasión a esa investigación porque lo vas a meter al proyecto porque tú eres parte, eres el filtro de lo que estás haciendo de proyecto. Entonces tienes que tener no quiero decir de que lean los libros correctos, lean, o sea, porque también van a hacer un juicio. Me refiero a de que si tú le estás dando a texturas, pinturas o lo que sea, no es me gustan estos colores, es cómo se pinta, cuáles son los colores que se pintan, cuáles son los colores originarios del noreste y debido a qué colorantes. Entonces empiezas de que, bueno, entonces si tú vas a los pueblos de arquitectura vernácula, siempre tenían las mismas gamas de colores porque no hay pinturas sintéticas. Entonces esos son los colores que se arraigan y se ligan a la zona o a la gente. Entonces ya sabes por dónde, o si tú quieres transmitir, no nomás me gusta ese verdecito, ¿no? O sea, claro. Entonces eso es meterle interés al diseño y contenido que hace que tenga un valor la parte del proyecto diseñado, pero no nada más es para decirle al cliente, es que ese azulito es como la pintaban las casas en García. Pues digo, ya se pasó a esa etapa justificativa anterior. Ahora no necesitas ni decirlo, es ese reconocimiento que se da de aceptación al color ya se trae, o sea, esa persona ya lo tiene que, si le atinas. Claro. Sí, porque depende de la generación, de la permisividad que va a tener la persona que lo vive y la sensibilidad de hacerlo, ¿no? Pero por lo general lo tiene cualquier persona. O sea, como... Sí. Y ahorita que hablabas de color, ¿por qué es roja la Casa Roja? Por el atardecer, es un poniente. Okay. Entonces ahí no se pintó la casa, se puso un colorante cuando apenas estaba usando eso, no en el concreto, sino en el zarpeo. Okay. Entonces en esa pieza se puso el colorante para que fuera degradado, o sea, para que no se viera como que homogéneo de la pintura. Pero también se estaba haciendo un statement de toda esa área era de puras casas blancas. Güey. Sí, claro. Entonces estábamos haciendo un statement de esta no va a ser la casa blanca, esta va a tener este color porque queríamos darle la personalidad a las personas, iban a crecer con esa casa, claro. Las personas que viven ahí, y requiere no quiero decir una no discreción, o sea, no es de que, al contrario, tiene que verse, ¿no? Tiene mucho más contenido la casa, pero de ahí viene el color. Y aparte, como es un poniente que se protege mucho por el trabajo de herrería, etcétera, etcétera, y otros detalles que se hicieron, era esta cuestión que viene del atardecer que se ve de acuerdo a la orientación de ese proyecto. No, aparte, muy queridos esas personas de la Casa Roja. Entonces, qué padre también. O sea, creo que en esto que entiendo de
de este recorrido de 3 años para hacer una casa, pues al final generas una relación y un conocimiento y casi que hasta una dinámica de terapia para poder, como tú dices, ¿no? Hacer la casa de esa pareja, la casa de esa familia. Que va hacia dónde, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas de la arquitectura que de casas que a mí siempre me llama mucho la atención. Y sobre todo en tu trabajo, que yo lo considero como muy sublime, muy como hay una sensibilidad que se ve. No me tienes que decir ni siquiera quién vive ahí. No tiene ni siquiera que tener muebles, ¿no? Porque a veces la foto, el video de la casa vacía y se siente, ¿no? El espacio te transmite algo y eso es una de las cosas que yo siempre he admirado de tu trabajo, que pues, sabes que lo conozco y que lo he seguido. Lo he seguido de cerca. ¿Tienes hoy por hoy algún sueño? Mi sueño ahorita es la evolución nuevamente, como siempre, en el continuo cuestionamiento de hacia dónde voy y qué voy a hacer y cómo le va a hacer. Para mí ahorita acabo de cumplir 48 años. He tenido toda esta evolución que llevo haciendo arquitectura, un poco más de 20 años. ¿Qué sigue? O sea, me voy a morir en el escritorio haciendo lo mismo que he estado haciendo estos 20 años. ¿Hacia dónde voy a llevar esto? ¿Quiero subir de escala? O sea, ¿quiero hacer un rascacielos tipo top? ¿O eso no me interesa porque no creo que sea arquitectura? ¿Quiero hacer qué? Por favor, tipo top no. Lo que sea, pero que no sea tipo top. Me refiero de tipo de escala. Sí, claro. O lo que sea. O sea, ¿hacia dónde va las ambiciones que quisiera hacer? ¿No? Porque cada proyecto tiene una temática. Hay unas fotografías que no puse, etcétera, pero cada uno es algo. Eso se trata de eso. Eso se trata de esto. El último que hicimos fue el hecho una torrecita ahí en el obispado, muy esbelta y de 5 niveles, pero era el hecho de mostrar la escala que creemos que se debería de generar en eso, más allá que la casona del obispado o del centro y la macro torre, ¿no? Entonces se podría hacer en las zonas que no tienen permiso para esas cuestiones, hacer una densidad menor, media. Entonces tratamos de poner ese tipo de torre. Entonces siempre hay un discurso en cada uno. La cosa es que ahora, otra vez, discursivamente ya no sé cuál es el siguiente paso, pero sé que se va a encontrar. Porque ahorita que te platicaba, ¿no? Pues que lo tectónico, que era una estrategia para hacer algo, etcétera. Ahorita hay nuevamente una crisis hacia dónde se va. Y esa nueva crisis se va a ver en 3 años o 4 que se acabe lo que está haciendo, ¿no? Claro. Que viene bueno. Sí, no, y aparte, justo ahorita mencionabas el tema de permisos y demás, y creo que al final también la arquitectura responde a la situación política de la región, de lo que está pasando y cómo está evolucionando una ciudad y las problemáticas actuales de la ciudad y cómo eso influye en las leyes y cómo eso influye al final en el resultado de la arquitectura, ¿no? La interpretación de eso. Entonces, este arquitecto se hace, o sea, porque todos tenemos la misma condición en base a la interpretación de lo que tienes, ¿no? Entonces ahí es la diferencia. O sea, cómo tienes tú tu filtro interpretativo para hacer lo que haces. Claro. Eso es clave, y esa interpretación es el programa, las leyes, el manejo de todo lo que de tu conocimiento, etcétera, ¿no? Súper. Y ya para empezar a cerrar, Rubén, las preguntas de cajón. Obviamente cuando es un arquitecto le pregunto doble, ¿no? O sea, ¿cuál es tu objeto favorito y tu edificio, construcción, casa, lo que sea favorita? Ok, los objetos favoritos, no hablo mucho de eso, pero para contestar algo, podrían ser, en algún momento tenía lo que son los portaminas como colección, era un objeto que me gustan, tengo de varios, etcétera. Sin duda los libros, tengo muchos libros, quiero tener más libros, me encantan. Y actualmente, que es un vicio que le llevo, los tenis para correr. Sí, es que aparte también esa faceta tuya personal de la corrida, que a mí me tocó el Rubén antes y después de la corrida. Me acuerdo muchísimo de toparnos una mañana en el TEC, súper temprano. Yo estaba dándole un tour a unos invitados de Estados Unidos y tú venías llegando de correr o saliendo de hacer ejercicio en sudadera, sudado, agitado.
y te dije, oye, le estamos dando aquí el tour, creo que era Jimmy Dillon de unos amigos de Nueva York. Y tú, a ver, yo les doy el tour, mira, aquí nos platicaste en 5 minutos como que la historia del campus del TEC y te fuiste, ¿no? Porque andabas entre agitado, entre las prisas y demás. Y mis amigos se quedan así como que, ¿quién es este que vino, llegó, nos lo topamos, nos dio el tour increíble con un conocimiento qué bueno que les gustó. Que ahorita justo como hablabas del color de las casas de la región, pues también en el campus Monterrey, esa piedra verdosa, o sea, como hay muchas capas que rascarle, que bueno, es otra conversación por completo. No me contestaste el tema de edificio, construcción favorita. Es que esa parte no, ni siquiera me viene a la mente uno, o sea, no sabría decirte cuál, o sea, definitivamente tengo estudios e interés y tendría que haber un tema de este tema. Pues aquí tiene mucho que verse en ese tema. O sea, si hablamos acerca de vivienda histórica, social, ¿no? Pues no sabes que está Trellick de Goldfinger, tiene todo esto, ¿no? O sea, que puede tener eso, pero bueno, esa es la que más te gusta. Pero, no, o sea, pero claro. Hay de todo, o sea, inclusive de posmodernos que han sido referencia, de muy modernos. Lo que pasa es que no te puedo contestar eso porque tengo inclusive la filosofía de no tener lo dogmático de seguir una línea como tal. Claro. O sea, ni un arquitecto, es de que ese proyecto pues, está bueno para ese contexto, pero acá no está tan bueno. O sea, pero bueno, si te tengo que decir uno, pues sería la última fase de Le Corbusier. Esas sí son para mí todas obras maestras, no las primeras, porque es como Picasso, ya es que tiene sus etapas, ¿no? Claro. La última es así. ¿Cuál sería como la construcción icónica de esa última etapa? Pues la Tourette, sin duda. Okay. Esa es como que la máxima, ¿no? Sí, pero claro. Tiene unos apartamentos increíbles, unas casas, etcétera. O sea que igual yo comparto yo tengo un fanatismo por Le Corbusier y por sus huevos, ¿no? De hacer las cosas. O sea, qué manera de salirse con la suya. Qué bueno que no se salió con la suya de borrar París y levantar unas torres. Esa es la primera etapa. Y aparte estaba respondiendo a la gripe española. Claro. Entonces hay que entender eso de que no es porque él quería, era porque todo el mundo estaba enfermando. La propuesta es limpiar y hacer esto y bajo esa. Y era una idea de salubridad. Sí, o sea, claro. Sí, el modernismo viene mucho de esa crisis totalmente que fue el COVID de hace 100 años, ¿no? Era la cuestión de la salubridad. La Villa Savoy entras y estás arriba y lo tiene para lavarte las manos, para que dejes el zapato y luego te subes a esta terraza donde te da el sol por la tuberculosis, etcétera. Son sanatorios. Güey. Sí, es muy anal en ese sentido. Y eso está muy bien. El problema es cuando vienen otros después en el futuro decir eso es sin entender lo que era en ese momento. O sea, no puedes replicar eso ahorita. Es absurdo. Sí, claro. Hay que entender cosas, ¿no? Me encanta. Bueno, es otro tema. Qué buena reflexión. Y finalmente, ¿alguna recomendación? ¿Libro, música, podcast, documental que estés la parte consumiendo? Ok. Hay una que se llama Theory of Architecture como podcast, que es inglés. Bastante malito el entrevistador, pero tiene a ciertos personajes que muchos de ellos... Así han de decir de mí. No, claro. Que tiene a muchos personajes que algunos que siempre hablan muy bien o tienen mucho que decir, pero te da mucho para que tu mente tengas este ejercicio de preguntarte cosas. Hay unos muy buenos, muy inteligentes y hay otros que todo el tiempo te la pasas en tu mente escuchando el podcast rayándosela, ¿no? Está por ejemplo, la entrevista a Patrick Schumacher, ¿no? Entonces tiene toda una visión. El socio de Saga. Que te lo humaniza, pero al mismo tiempo estás en desacuerdo con cosas, ¿no? Entonces te da mucho contenido estas pláticas con estos arquitectos. De música, como no toco ningún instrumento, no sé nada de música, me gusta la música, pero más de la experiencia o lo que representan como tal. Entonces les platicaba hace rato que venía de la obra de Allende y empecé escuchando a Peso Pluma y terminé escuchando Ghost, o sea, y pasando por todos. O sea, entonces... Qué buen road trip. Sí, das cuenta, y en una hora, güey. Entonces estuvo bueno. Y luego mencionabas otra cosa. ¿Cuál era? No, lo que sea. O sea, cualquier cosa, digo, con esto es más que suficiente. O sea, al final, como que siempre me gusta, pues es como abrirte la mochila y ver qué estás cargando hoy en día en tu cabeza, ¿no?
Y de libros, acabo de terminar el de Houellebecq, de las partículas elementales, que la verdad no me gustó tanto, tiene un buen final. La película, la que acabo de terminar, nomás siempre es película, libro y música, ¿no? Como que lo que traes ahí, ¿no? La película que acabo de terminar es la de Lars von Trier, la de la casa que construyó Jack. No sé si la has visto. Muy, muy difícil de verla, pero al final es así. Como todo increíble, todo lo de Lars von Trier, ¿no? Sí, pero esta creo que me afectó un poquito más. Bueno, no terminé de ver la de Anticristo, que esa sí la tuve que bloquear, ¿no? Pero esta sí me traumó y ahorita estoy leyendo uno que se llama de la crisis de vivienda, acerca de cómo se está mercantilizando en todo el mundo, porque ya no existe la vivienda social. Claro. Antes de que estaban las rentas en Nueva York reguladas, o aquí que están haciendo como no sabes, etcétera, etcétera. Entonces, como es esto que está pasando grave, es documentado, lo estoy leyendo, estoy empezando y está muy bueno, ¿no? Súper. Pues Rubén, gracias por tomarte el tiempo, por venir aquí a platicar conmigo. Ya sabes que siempre me fascina estas charlas largas. Muchas gracias por invitarme. Tenía ganas de platicar desde hace tiempo ya contigo. Sí, ¿no? Y bueno, ya seguiremos en cámara o sin cámara platicando. De nuevo, un gustazo tenerte por aquí. Siempre es un gusto estas amistades que he hecho a raíz de nuestra profesión, como poder reconectar y volverlas a reconectar y justo a través del podcast también. Qué bueno que lo haces. Como hacer estas conversaciones. Felicidades, ¿no? qué bueno que haces todo esto por el arte, por Monterrey, por todo, ¿no? Excelente. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ya conocían el trabajo de Rubén. Métanse al Instagram de Dear Architects. Dear Architects, todo pegado. Y mándenle un mensaje si lo vieron aquí, lo conocieron aquí, conocen su trabajo. Estoy seguro que va a estar muy atento. Dejen comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ya saben que siempre lo estamos leyendo, les estamos contestando y a veces hasta haciendo ahí unas riñas en línea interesantes. De nuevo, también gracias a Jorge, a López, a Jimena, a Alex, a todo el mundo que hace posible que hagamos este proyecto de Designaholic en estos formatos, en esta calidad. Y también gracias una última invitación a que vengan aquí a Atlas Design Shop en Bosques del Valle, en San Pedro, para que conozcan la tienda, conozcan el café, conozcan el proyecto. Y pues es todo. ¿Algún anuncio que me falte? ¿Todo bien? Pues esto fue Designaholic. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Designaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Designaholic.